Nos dan esta gráfica que, como podemos ver, es una función, ya que a cada valor de x le corresponde uno de y, ¿no? Vamos a observar o analizar en ese ejercicio dos cosas. Una primera, el dominio, que es fundamental, ver el dominio de la función. Y segunda, vamos a hacer un análisis de crecimiento. Vamos a ver dentro del análisis de crecimiento intervalos de crecimiento, donde la función es creciente o decreciente, y luego vamos a sacar máximos y mínimos. ¿Vale? Bueno, el dominio de la función tenemos que fijarnos pues de dónde a dónde va, ¿no? Va desde este punto, ¿no?, hasta este de aquí. Tengo que coger el valor de abscisa de este punto hasta este. Ambos inclusive porque no hay ninguna indeterminación en la variable dependiente, en la y, ¿vale? En mi función. Luego voy a contar, y voy a sacar la abscisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 14, 15. Vale, este es menos 15. En la parte negativa del eje X u horizontal. Y en la positiva tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esa es 14 positivo. Es decir, que el dominio de la función, el dominio en X, es menos 15 cerrado hasta 14 cerrado. Son valores los dos válidos, luego los meto en corchete o los incluyo dentro de mi dominio. Va desde el 15 inclusive, perdón, menos 15 inclusive hasta el 14 inclusive. ¿De acuerdo? Análisis de crecimiento, voy a ver los intervalos de crecimiento. Lo primero que voy a ver en el apartado 2, en el 1, es intervalos de crecimiento. Los voy a marcar en rojo, es decir, a medida que aumenta la x, aumenta la y, pues voy a buscarlo en mi función. Los voy a marcar en azul, Perdona, porque como la gráfica está en rojo, si no, para distinguirlos bien, ¿vale? A medida que aumenta la x, aumenta la y. Hombre, en este primer tramo no, pero aquí sí, a medida que aumenta a medida que aumenta la x, aumenta la y. En este tramo también. En este tramo también. Y en este también, hasta ese punto de ahí arriba. ¿De acuerdo? Es decir, los intervalos de crecimiento van a ir, voy a ir haciendo marco un poco las coordenadas, estas menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. Espera que me ha salido el 7 un poquito doblado. Menos 7. Vale. Luego tendríamos 8, 9, 10, menos 10. Por si me vale. Y ese punto que está entre 10, 11, 12, 13, entre 12 y 13. 12,5. Menos 25 medios. Ojo al parche. Hago 10, menos 15 entre 2, punto medio. ¿Vale? Está justo ahí. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Hombre, pues la x crece en estos intervalos, ¿no? Desde, como el menos 25 medios forma parte de un punto, hay como una inflexión, baja de decrecer, viene de un punto, de un tramo de decrecer a otro de crecimiento. Luego lo voy a dejar abierto, ¿vale? Menos 25 medios. Y llego hasta el menos 10, que también es abierto porque comparte intervalos de crecimiento.
Luego me voy al menos 7, que también comparte, luego lo pongo en abierto, no lo llego a incluir, hasta el menos 2, también abierto, porque comparte tramos. Y luego tendría la abscisa 3, que va hasta 4, 5, 6, hasta la 6. Y de la 8, pues hasta el final, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 14, ¿no? Entonces tendría menos 7, menos 2, el otro sería 3, 6, y el último tramo sería 8, también abierto porque comparte, es un punto que comparte intervalo de crecimiento con crecimiento, hasta 14, que ese, como no tiene más, como aquí ya no hay más, como aquí ya no hay más, es como un máximo, que veremos si es absoluto o relativo, pero ya lo estás viendo, ¿no? Lo voy a incluir, ¿vale? No es un punto frontera, es un punto de terminación, luego se incluye. Intervalo de decrecimiento, lo voy a poner en naranjita, intervalo de crecimiento. Es decir, que a medida que aumenta la X, la Y disminuye. Son el resto de tramos, ¿no? A medida que aumento la X, la Y va cayendo. Aquí aumento la X, pero la Y cae. Aumento la X, la Y cae, de crecimiento y de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué intervalos son esos para la X? Hombre, pues van desde el menos 15 cerrado, porque no comparte intervalos, hasta el menos 25 medios, ¿no? Este puntito de aquí, que como está compartido, lo dejo abierto. Menos 25 medios. El otro valor sería de menos 10 a menos 7, los dos abiertos, porque están compartiendo intervalos. Y luego tendría de menos 2 a 3. De menos 2 a 3. El último intervalo sería este naranjita de aquí. Voy a poner bien el 6, porque el pobre se ha quedado sin... Ahí. Y el último sería este aquí, comparte también de 6 a 8, comparte esos valores en cambio de intervalo, ¿no? de crecimiento a crecimiento. ¿De acuerdo? Ese sería el intervalo de decrecimiento. Aumenta la X y a medida que aumenta la X disminuye la Y. Máximos y mínimos. Tengo que ver todos los puntos donde hay como un punto, se llaman de inflexión. Se puede entender como un punto de inflexión. ¿Inflexión qué significa? Pues es como un cambio de tendencia. Es como decir, oye, yo estaba justo decreciendo y en ese punto es donde comencé a crecer, o a la inversa. ¿Vale? Son esos puntos de aquí. Tampoco te lo quiero dar como punto de inflexión, porque hay unos extremos en el dominio que aquí realmente no hay una inflexión como tal. Entonces, a la hora de ver máximos y mínimos, pues sí hay cambio, ¿no? Es como que estás bajando y de repente, cling, te pones a subir, ¿no? Inflexión, inflexión, inflexión. Pero en los extremos ya ves que no. Por eso no te lo estoy grabando mucho, ¿vale? Pero que sepas que muchas veces la gráfica se entiende así, ¿vale? Y tiene sentido hablar de esa inflexión. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de todos los cursos. No te preocupes porque el concepto de punto de inflexión es cambio de máximo a mínimo o viceversa. O sea, lo voy a poner aquí, ¿vale?
idea. Cuando cambias más que de, de máximo a mínimo o viceversa, de crecimiento a decrecimiento o viceversa, ¿no? O sea, tú estás, digamos, la inflexión, qué palabra, inflexión, es cuando tú estás pasando de crecimiento, de crecer, estás pasando de crecer, pasas a decrecer, ¿no? O estás decreciendo, estás en una fase de crecer y de repente, ¡cling!, te pones a crecer. Es como que hay un cambio de tendencia. En ese momento, en ese cambio se da aquí un punto P. Pues ese punto se suele llamar punto de inflexión. Punto de inflexión, ¿vale? Sin más. Pero como una idea que te pongo para que te vaya sonando, ¿vale? Irá surgiendo en los ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué máximos y mínimos tenemos? Bueno, pues máximos, voy a ir nombrando los puntos. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Voy a numerarlos. Máximos tenemos absolutos y relativos. ¿Cuál es el absoluto? ¿Podemos tener varios absolutos? No, tenemos un absoluto. ¿Cuál es el absoluto? El máximo que es indiscutible, insuperable, el 9, con sus coordenadas. ¿Cuáles son los relativos? Hombre, pues yo tengo, los relativos son este de aquí, el 7, los voy a marcar en rojo, ¿vale? Este sería el absoluto, pero luego tengo este que es un máximo que pasa de crecer a decrecer, se alcanza ese máximo. Aquí también pasa de crecimiento a decrecimiento, máximo. Y aquí también de crecimiento a decrecimiento. Es decir, ese punto de inflexión puede ser o un máximo de crecer a decrecer o un mínimo de decrecer a crecer. En todo caso, hay un punto ahí que hay un cambio, ¿no? En ese caso, 3, 5, 7 serían los puntos, 3, 5, 7 serían los máximos relativos. Y el 1, Un segundo que voy a ponerlo, que se me había olvidado, me he puesto a enrollarme ahí con el, con el mínimo. El relativo sería este de aquí. Aquí tengo otro máximo que ya ves que no viene directamente, empieza disminuyendo, ¿no? Pero es un máximo también. No es tan elevado como el 9, luego es relativo. Lo ponemos aquí, ¿vale? 1, 3, 5 y 7. ¿De acuerdo? Los mínimos, pues el mínimo los voy a poner en verde, voy a poner el absoluto y el relativo. Los mínimos son de aquí. Son el 8, el 6, el 4 y el 2. ¿Cuál es el mayor mínimo de todos? Hombre, el 6. Más bajo que el 6 no hay. Entonces, el absoluto, el mínimo absoluto de la función es 6. ¿De acuerdo? Los pongo en verde ya directamente. Y los otros mínimos son relativos, 2, 4, 8. ¿De acuerdo? Los pongo así, en verdecito. Y los grabo así. ¿De acuerdo? Son estos mínimos de aquí. Este es el absoluto. Y esto es el relativo porque son un poquito más elevados y no llegan a alcanzar tanto mínimo, que es insuperable,
el 6, ¿no? Y con esto tendríamos los intervalos de crecimiento sobre el dominio de la función, el concepto de punto de inflexión, que es importante porque es un concepto que sí que se utiliza, ¿no? Y que se va viendo asociado a esos cambios, ¿no? De crecer a decrecer y a la inversa, y luego hemos visto máximos y mínimos con absolutos y relativos.